Mientras observaba el viejo edificio frente a él, Gabriel Montenegro, un individuo meticuloso y práctico, puso en hora su elegante reloj dorado. El bochorno característico de Sevilla se pegaba a su impecable atuendo italiano. Sin embargo, ni siquiera el sudor que empezaba a brotar en su frente lograba apartarlo de su objetivo. Siendo dueño de múltiples propiedades en la localidad, casi nunca se encargaba directamente de los arrendatarios que no pagaban puntualmente, pero algo en los detalles de las cortinas de Vázquez había llamado su atención. Tal vez su constante rechazo a contestar a las múltiples notificaciones, o quizás una extraña corazonada, fue lo que lo condujo a ese lugar olvidado en el corazón histórico de Sevilla. La deteriorada señal apenas se mantenía en pie sobre la entrada principal, moviéndose suavemente con la brisa ligera que fluía por la angosta vía adoquinada. En las vitrinas polvorientas se mostraban maniquíes luciendo ropas que ya no estaban en tendencia desde hacía muchos años, mientras que dentro reinaba un silencio perturbador que difería del ruido cotidiano del vecindario. Mientras extraía la llave principal de su bolsillo, Gabriel arrugó el entrecejo, recordando de manera vaga que esta propiedad fue adquirida en un gran conjunto de compras realizadas hace algún tiempo, cuando amplió su cartera de inversiones con la adquisición de varios edificios históricos. Al hacer fuerza para abrir la sólida puerta de madera, un sonido peculiar de campanilla indicó su llegada. Sin embargo, nadie se presentó para darle la bienvenida. En cambio, el constante ruido de una máquina de coser interrumpía la profunda quietud, indicándole el camino hacia el interior de la tienda. En el lugar flotaba un extraño olor a telas antiguas, humedad y otros elementos indeterminados que generaron de inmediato malestar estomacal. En el fondo de la tienda, una sola bombilla de luz amarilla proyectaba una tenue iluminación. Allí, una diminuta silueta curvada laboraba incansable, sin prestar atención a la presencia ajena o haciéndola a un lado deliberadamente. Avanzando con cuidado, Gabriel se desplazó entre estantes llenos de telas enrolladas y maniquíes ocultos bajo sábanas llenas de polvo, percibiendo cómo el ambiente se tornaba más pesado a medida que avanzaba. Al ver la figura constante, la sorpresa hizo que sus músculos se paralizaran al darse cuenta de que era una niña de unos 8 años, con vestimenta desgastada y holgada para su delgado cuerpo. Los deditos, enrojecidos y claramente heridos, manejaban la tela con una precisión mecánica que solo podía ser fruto de numerosas horas de práctica obligatoria. La mirada sin expresión se mantenía clavada en la aguja, como si no hubiera nada más a su alrededor, lo que provocó un estremecimiento en la espalda de Gabriel. Al saludar, su tono de voz era más suave de lo común, lo que hizo que la niña se asustara bruscamente, tirando un carrete de hilo que se deslizó por el piso hasta llegar a los pies de Gabriel. De repente, la niña se encogió como si estuviera aguardando una reprimenda, y sus grandes ojos oscuros en su rostro demacrado lo observaron con un miedo que lo dejó sin palabras. Antes de lograr asimilar por completo lo que estaba sucediendo frente a él, la puerta principal se abrió de golpe y una mujer de edad mediana irrumpió en la habitación con varias bolsas en sus brazos. La cara de la mujer que acababa de llegar, a quien Gabriel identificó como Aurora Vázquez, pasó por un cambio sorprendente, desde la confusión inicial hasta la calma total en apenas unos instantes, mostrando una sonrisa medida que no llegaba a sus ojos gélidos y observadores. Aurora preguntó con una sonrisa forzada mientras colocaba las bolsas en el mostrador y se situaba estratégicamente entre Gabriel y la niña. ¿Cuál es su identidad y por qué se encuentra aquí? Gabriel presenció cómo la mujer se desplazaba con la soltura de alguien que ha practicado una escena en repetidas ocasiones, percibiendo la diferencia entre su aparente tranquilidad y la tensión en sus hombros. Gabriel Montenegro se identificó como el dueño del edificio, declaró con determinación, manteniendo su mirada fija en Marina, quien continuaba trabajando con la cabeza baja, como si intentara pasar desapercibida. Sin embargo, eso ya no es relevante. ¿Podría indicarme la razón por la cual esta jovencita se encuentra laborando en este lugar? Preguntó mientras observaba las manos lastimadas de la niña, las cuales manejaban la tela con gestos mecánicos. Una risa se escapó de Aurora, intentando sonar relajada, pero sonó falsa en el ambiente tenso. Mientras se acercaba a la niña, explicó, Marina no está trabajando, señor Montenegro, simplemente le gusta jugar con la máquina de coser. Luego, acarició el cabello de la niña con un gesto que parecía cariñoso a simple vista, pero provocó que la pequeña se pusiera rígida. Es muy hábil para su edad.
¿no le parece? Aurora siguió hablando con ternura, mencionando lo mucho que disfruta Marina ayudándola en la tienda después de clases. Mientras tanto, Marina permanecía quieta como una estatua, con los dedos de Aurora agarrando su hombro suavemente. Es mi familiar. ¿Entiende? La sobrina de mi difunta hermana, quien falleció hace 2 años, y desde entonces reside en mi hogar, explicó, como si este dato respaldara todo lo que Gabriel estaba presenciando. Gabriel frunció el ceño al percatarse de las discrepancias, los callos en las manos menudas, la palidez enfermiza de la piel de Marina y la mirada ausente que no coincidía con la de un niño jugando. Consultó su reloj, que indicaba las 11 de la mañana de un martes, y cuestionó, ¿por qué no está en la escuela en este momento? Aurora mantuvo la calma, detallando con facilidad que Marina había tenido una ligera fiebre por la mañana y decidió que era preferible que se quedara en casa descansando. Expresó que ya se sentía mejor y que había querido acompañarla a la tienda. La niña asintió sin mirar hacia arriba. Aurora finalizó su explicación caminando hacia la cafetera ubicada en una esquina, asegurando al señor Montenegro que todo estaba en perfecto orden. ¿Le gustaría tomar un café mientras conversamos sobre el motivo de su visita? Supuso que el pago del arrendamiento se retrasaría. Gabriel decidió tomar el café principalmente para aprovechar el tiempo y analizar la situación, más que por tener sed, examinando detenidamente cada parte de la tienda con una perspectiva renovada. Los estantes revueltos, las prendas acabadas amontonadas en una esquina, algunas con etiquetas de tiendas de lujo, el horario anotado a mano en la pared indicando jornadas laborales inalcanzables para cualquier persona adulta, y mucho menos para una niña. Gabriel, permítame ser franco, expresó, tras degustar un sorbo del café fuerte, el señor Vázquez. Mi motivo inicial de visita es el pago pendiente del alquiler, sin embargo, me preocupa más la situación de esta pequeña, mencionó, mientras notaba cómo la sonrisa de Aurora se tensaba levemente en los extremos. Los niños merecen estar en la escuela, disfrutando y educándose, no trabajando horas y horas en una tienda poco iluminada, añadió, percibiendo cómo la mujer apretaba con firmeza su taza. Considero conveniente comunicarme con los servicios sociales para que puedan valorar la situación en la que Marina reside. La metamorfosis ocurrió de inmediato y resultó esclarecedora. La apariencia amable de Aurora desapareció, revelando un rostro marcado por la furia y la astucia. No puede meterse en mis asuntos familiares, murmuró entre dientes, dejando de lado cualquier intento de ser amable. Marina se encuentra en mi total responsabilidad, y si decide intimidarme simplemente por el retraso en el pago de un par de mensualidades, es usted quien debería ser objeto de una investigación por acoso. Siguió diciendo, aumentando poco a poco el tono de su voz. ¿Piensa que por tener recursos puede amedrentar a una mujer viuda que se esfuerza por cuidar a su sobrina huérfana? Expresó de manera dramática. Gabriel observó que sus ojos no se humedecían a pesar de su evidente enojo. Expresó que abonaría el arriendo la semana entrante, pero advirtió que no quería ver al inquilino en su establecimiento ni escuchar insinuaciones sobre su cuidado hacia Marina. Finalizó indicando la salida con un dedo tembloroso, apenas controlando su furia. La lujosa oficina de Gabriel Montenegro en el corazón financiero de Sevilla destacaba notablemente en comparación con la humilde tienda de moda que había recorrido recientemente. Los grandes cristales que iban de abajo hacia arriba permitían contemplar toda la ciudad. Sin embargo, Gabriel apenas reparaba en ella mientras se preparaba un whisky que no lograba hacer desaparecer la imagen de esos ojos de niño sin vida. Carlos, el asistente, esperaba tranquilamente con una tableta en la mano, sorprendido por la inusual distracción de su jefe, que solía tomar decisiones con la precisión de un cirujano. Gabriel, finalmente, pidió toda la información disponible sobre Aurora Vázquez y la niña que residía con ella, Marina, mientras giraba el vaso entre sus dedos. Los datos económicos, estado legal de la custodia, historial, residentes cercanos, proveedores, compradores, todo sin excepción, expresó mientras Carlos tomaba nota de las indicaciones sin objeciones. Necesito esos detalles para hoy mismo, es de máxima importancia, agregó con tal fuerza que su ayudante alzó la vista, impactado por la premura en su voz normalmente serena. Pasadas 3 horas, Gabriel revisaba detenidamente el archivo improvisado que Carlos había armado con gran eficacia. En el informe,
las líneas trazaban un diseño perturbador. Durante varios años, la empresa Costuras Vázquez estuvo al borde de la quiebra. Aurora tenía deudas pendientes con proveedores que, de manera misteriosa, no llevaban a cabo el proceso de cobro. Lo más inquietante era la ausencia de un expediente oficial que demostrara la tutela legal de Marina. De acuerdo con los documentos, 2 años atrás, Elena Vázquez, la madre de la niña, perdió la vida en un choque automovilístico. Desde entonces, la pequeña quedó al cuidado de su tía Aurora de manera no oficial, sin que se formalizara ninguna tutela legal. Mientras trataba de entender cómo una niña podía desaparecer sin dejar rastro para las autoridades, Gabriel deslizó sus dedos por su impecable peinado, desordenándolo por primera vez en mucho tiempo. La versión oficial de los hechos, elaborada con fragmentos de periódicos locales y chismes de la comunidad, describía a Aurora como una persona altruista que había recibido a su sobrina luego de la tragedia familiar. No obstante, nadie había indagado sobre la razón por la cual la pequeña casi nunca iba a la escuela, porque nunca se entretenía con los demás niños del vecindario, ni porque sus manos mostraban señales del trabajo continuo. La frustración invadió a Gabriel cuando golpeó la mesa, sin poder entender por qué todos parecían ignorar el sufrimiento tan evidente. ¿Era el solo testigo de lo que ocurría en ese lugar, o acaso era el único con la sensibilidad necesaria para detenerse y observar con atención? El cuestionamiento le generaba más incomodidad de la que estaba dispuesto a reconocer, ya que había pasado por alto por varios meses las señales de alerta, los pagos desiguales del arriendo, las excusas cada vez más elaboradas e incluso las luces encendidas a altas horas de la noche que sus demás inquilinos habían mencionado de forma casual. Rafael Mendoza, quien ha sido amigo de Gabriel desde la época universitaria, le aconsejó que sería mejor no intervenir, descansando cómodamente en el sofá de cuero de su despacho y repasando detenidamente los papeles recopilados. Comprendo tu inquietud, pero estás en una situación complicada desde el punto de vista legal si actúas sin pruebas contundentes de maltrato, añadió mientras se acomodaba las gafas con un gesto de seriedad. Además, seamos sinceros, cuando empezaste a interesarte por los asuntos familiares de los arrendatarios. Posees propiedades en el centro de Sevilla y nunca te ha preocupado quién las ocupa siempre y cuando cumplan con los pagos puntualmente, comentó mientras observaba con interés el semblante preocupado de su amigo, intentando descubrir la verdadera razón detrás de este repentino interés. Si estás convencido de la existencia de un posible caso de maltrato infantil, lo correcto es informar a los servicios sociales para que lleven a cabo la investigación correspondiente, es la acción que todo individuo consciente tomaría, expresó Rafael al terminar su copa de vino. Gabriel, tú eres consciente de que este asunto no te concierne. Al día siguiente, sin tomar en cuenta la recomendación de Rafael, Gabriel estacionó su lujoso auto a una distancia segura de Costuras Vázquez y vigiló la tienda desde el anonimato que le ofrecía un café al frente de la calle. A través de los vidrios sucios de la vitrina, observaba claramente a Marina, quien permanecía en la misma postura que el día anterior, cosiendo sin descanso mientras Aurora ayudaba a una cliente que revisaba un vestido elegante. A simple vistazo, la escena parecía común, pero Gabriel notaba cada detalle significativo. Marina concentrada en su labor, su cuerpo rígido al acercarse a Aurora, sus manos sin descanso a pesar de la sonrisa de la clienta. En ese instante, al presenciar cómo la existencia de la pequeña transcurría como una interminable rutina laboral, carente de felicidad y pausas, Gabriel optó por tomar una determinación que transformaría de manera definitiva su destino. No se conformaría con ser un mero espectador de esta situación de desigualdad. Aunque no tenía claro cómo podía asistir a Marina, estaba segura de que no sería capaz de seguir adelante como de costumbre después de enterarse de lo que sabía en ese momento. El timbre de la puerta sonó al anunciar su llegada. Sin embargo, en esta ocasión Gabriel no venía como un dueño reclamando el dinero pendiente, sino como un individuo con una misión. Al alzar la vista del escritorio donde organizaba los recibos, el rostro de Aurora se volvió serio al identificarlo. Expresó de manera firme que el señor Montenegro no era bienvenido en ese lugar, a pesar de que Marina, en su lugar habitual y concentrada en su labor de costura, mostraba signos de nerviosismo. Con firmeza, Gabriel se acercó y colocó una carpeta de color café sobre la mesa, provocando un sonido contundente y decidido al impactar la superficie. Con tono sereno pero decidido, expresó,
Es necesario abordar el tema de Marina y su estado legal, señora Vázquez. Según mis averiguaciones, no hay ningún papel legal que le conceda la custodia de la pequeña, dijo mientras notaba cómo el semblante de Aurora perdía un poco de color bajo el maquillaje recargado. Quisiera saber la razón por la cual no ha presentado la solicitud de tutela ante el tribunal 2 años después del fallecimiento de su hermana. La persona que hizo la pregunta notó que había mencionado un tema delicado al ver que los dedos de Aurora empezaron a tamborilear inquietos sobre el mostrador desgastado. Aurora replicó que sus temas familiares no eran de interés para la otra persona, recuperando enseguida su serenidad y levantando la barbilla en actitud desafiante. La lentitud y el alto costo de la burocracia son evidentes, pero mientras tanto me encargo de mi sobrina de manera excelente, comentó, dirigiendo una mirada de precaución a Marina, quien había disminuido sutilmente la velocidad de su costura, como si tratara de escuchar la charla sin demostrar interés. Al advertirle sobre la posibilidad de intervención de los servicios sociales nuevamente, le advirtió que solo lograría perjudicar a la menor, bajando su tono de voz a un susurro cargado de amenazas. No habrá otra persona que la reciba. Con firmeza, declaró que terminaría en un hogar de menores donde su situación sería peor que la actual, lo que llevó a Gabriel a cuestionarse cuántas veces había empleado ese razonamiento para callar las inquietudes de los demás. Con una sonrisa de victoria, concluyó preguntando si el señor Montenegro realmente planeaba separar a la joven de su único hogar conocido. A pesar de su rostro imperturbable, en su interior experimentaba una combinación de aversión y una determinación cada vez más fuerte. Inició la conversación con el señor Vázquez proponiéndole un acuerdo, eligiendo con atención cada palabra y atento a la respuesta de Aurora. Ofreció condonar el pago de 3 meses de alquiler atrasado y disminuir a la mitad la cantidad mensual durante 1 año, observando cómo los ojos de la mujer brillaban momentáneamente con avaricia. Siguió hablando en un tono de negociación empresarial, como si estuviera finalizando cualquier otro trato, pidiendo que Marina pueda ir a la escuela con regularidad y deje de laborar en la tienda. Además, expresó su interés en supervisar de forma regular su estado de salud, posiblemente contribuyendo con una suma mensual para sus necesidades educativas. Buscaba resaltar los aspectos positivos de la propuesta para que Aurora los percibiera claramente. ¿Podrías decirme qué es lo que dice? Al final, propuso llegar a un acuerdo y extendió su mano en señal de formalidad. Sin embargo, ya intuía la reacción de Aurora, quien soltó una risa seca que resonó en la tienda desierta. Aurora se preguntó por qué aceptaría un acuerdo así, mostrando diversión y desdén a la vez, mientras se cruzaba de brazos en actitud defensiva. Con firmeza declaró que Marina se encuentra en mi compañía, adquiriendo una habilidad práctica que le será beneficiosa en el futuro, como si estuviera convencido de la veracidad de sus palabras. Agregó con firmeza al señor Montenegro que no requería de su ayuda económica, ya que pronto reuniría el dinero para saldar la deuda del alquiler, a pesar de la precaria situación de la tienda y la falta de clientela. Terminó la conversación rodeando el mostrador y yendo hacia la puerta, dejando claro que prefería que la otra persona se retirara y los dejara tranquilos. Con malicia, sugirió que tal vez sus intenciones hacia su sobrina no fueran tan puras como aparentaba, mirándolo como si hubiera descubierto su verdadera estrategia. Si eso sucede, quiero que sepa que estaré observando de cerca y no vacilaré en contactar a las autoridades si se acerca a ella nuevamente. Al salir de la tienda, Gabriel tuvo la certeza de que sus sospechas eran ciertas. Aurora consideraba a Marina más como un medio que como una niña que requería atención y resguardo. Mientras se dirigía hacia su vehículo, contactó a Rafael, quien escuchó en silencio la narración del encuentro sin éxito. Gabriel pidió a Rafael que explorara todas las opciones legales sin rodeos, mostrando determinación en su tono de voz que solía ser más suave. Deseo averiguar si hay algún modo de lograr que los servicios sociales actúen rápidamente, aunque tenga que hacer gestiones poco habituales, expresó, siendo consciente de que estaba solicitando a su amigo que investigara métodos no convencionales. Además, requiero detalles acerca de la sucesión de la progenitora de Marina, en caso de que haya alguna, mencionó, trayendo a la memoria una observación que Carlos había incluido en su informe sobre posibles activos heredados de Elena Vázquez. Al arrancar el motor, concluyó que Aurora tiene motivos adicionales para retener a Marina que van más allá de aprovecharse de su trabajo sin pagar,
mientras veía cómo la tienda se iba alejando en el retrovisor. Rafael, te pido que lo hagas de manera discreta, por favor. Tengo la impresión de que Aurora cuenta con conexiones en el sistema que podrían avisarle si empezamos a hacer demasiadas preguntas oficiales, alertó, percibiendo que se estaba adentrando en un terreno mucho más intrincado y arriesgado de lo que había pensado en un principio, un entramado de tácticas donde Marina era la pieza más expuesta del tablero. En el despacho de Rafael reinaba un profundo silencio mientras Gabriel revisaba detenidamente los papeles esparcidos sobre la elegante mesa de madera, una mezcla de documentos oficiales y apuntes escritos a mano que revelaban una narrativa completamente distinta a la que Aurora había elaborado con tanto esmero. Rafael, con un susurro, comentó que la situación era más grave de lo previsto, acomodándose las gafas al tiempo que indicaba una parte resaltada en el documento legal. La madre de Marina, Elena Vázquez, no perdió la vida en un mero choque automovilístico. Describió que era una emprendedora de éxito con una importante herencia económica recibida de sus progenitores, mientras le entregaba a Gabriel más documentos financieros y de propiedad. Legó la totalidad de sus bienes a Marina, incluyendo un fideicomiso destinado exclusivamente a su formación y cuidado hasta que alcance la mayoría de edad. Prosiguió, su tono experto apenas disimulando la molestia que le generaba la situación. Calculó que su riqueza ascendía a casi 2 millones de euros, considerando sus bienes, inversiones y dinero en efectivo, comentó mientras notaba cómo la actitud de Gabriel se volvía más rígida con cada detalle revelado. Terminó con tristeza la frase, a pesar de que los dos estaban al tanto de quién había sido designado como administrador temporal de esos activos hasta que se nombrara un tutor legal de forma definitiva. Gabriel respondió con desdén, pronunciando el nombre Aurora como si fuera algo detestable, al tiempo que las piezas del rompecabezas se unían formando un patrón evidente y repulsivo. Entonces, aquí radica la verdadera razón. Mientras hojeaba los informes financieros, reflexionaba sobre cómo Aurora mantenía a Marina en una situación de semiesclavitud al mismo tiempo que ejercía control sobre su herencia. En los últimos 2 años, Aurora había vendido de manera sistemática varias propiedades y vaciado cuentas de inversión, argumentando que eran gastos indispensables para el bienestar de la menor. Gabriel prosiguió expresando su desconcierto, mientras indicaba las fechas de las operaciones. Interrogó sobre la razón por la cual residía en condiciones tan precarias a pesar de contar con acceso a una gran cantidad de dinero, y no cumplía con el pago del alquiler de la tienda, tratando de descifrar la lógica detrás de esta contradicción. Se preguntaba cómo nadie en el banco o en la gestoría encargada de manejar estos fondos no había puesto en duda estos movimientos tan sospechosos. Su enojo aumentaba al ver la clara falta de atención institucional que había permitido esta conducta abusiva. Rafael soltó un suspiro hondo antes de contestar, masajeándose las sienes como si quisiera calmar un principio de dolor de cabeza. Con resignación, mencionó que Gabriel es más astuto de lo que aparenta. Aurora se encuentra impedida de llegar de forma directa a la mayor parte de la herencia, la cual está resguardada por cláusulas rigurosas en el testamento de Elena. Sin embargo, ha logrado identificar vacíos que le permiten obtener sumas menores de manera periódica. Además, le presentó un esquema detallado que había creado con los movimientos de dinero. Conserva la apariencia de escasez como parte de su plan estratégico. Según él, si de repente luciera adinerada, despertaría dudas sobre la procedencia de su fortuna. Esto lo afirmó mientras hacía referencia a informes de vigilancia privada que revelaban a Aurora frecuentando clubes selectos y boutiques de alta gama en localidades cercanas, alejadas de miradas indiscretas en Sevilla. Asimismo, de manera constante ha corrompido a autoridades importantes en áreas de asistencia social y en el Tribunal de Familia con el propósito de postergar de manera indefinida el proceso de legalización de la tutela, conservando de esta forma su dominio sobre los recursos sin las inspecciones regulares que serían necesarias en un nombramiento oficial. Determinó al entregarle un listado con nombres y fechas que evidenciaban estos pagos indebidos. Silenciosamente, Gabriel analizó los datos, percibiendo cómo la ira se convertía en una resolución fría y meticulosa, parecida a la que había orientado sus elecciones más relevantes en el ámbito empresarial, aunque en esta ocasión motivada por un sentimiento más arraigado que la simple ambición económica. Marina no es simplemente una persona que sufre abusos, susurró casi en voz baja, mientras contemplaba la foto de la pequeña que habían incluido en el expediente,
una instantánea escolar de hace 2 años en la que todavía mostraba una sonrisa tímida ante la cámara. Se trata de un sofisticado engaño financiero planeado por aquel que tendría que velar por su seguridad, siguió diciendo, evocando la expresión sin vida que había observado en la tienda, completamente distinta a la de esta imagen. Al comprender la verdadera magnitud del dilema, el hablante mencionó que Aurora posiblemente aguarda alcanzar el periodo mínimo requerido para pedir oficialmente la adopción, lo que le otorgaría pleno dominio sobre la herencia. Rafael, es fundamental que el plan para revelar esta situación sea perfecto. No podemos cometer errores y exponer a Marina a posibles consecuencias negativas. Esta tarea implica no solo enfrentarse a Aurora, sino también a una red de complicidad institucional que ha permitido que esta problemática perdure. Rafael asintió seriamente, ordenando los papeles en carpetas mientras planeaba en su mente los siguientes movimientos. Informó en voz baja que se había comunicado de manera discreta con una magistrada de derecho familiar, de nombre Isabel Mendoza, a quien conoce en lo personal y en quien deposita total confianza. Esto lo dijo mientras estaban a solas en la oficina segura, bajando involuntariamente el tono de voz. Además, contamos con el respaldo del director del instituto al que Marina debería asistir, quien ha manifestado inquietud por las reiteradas faltas de la niña. Seguidamente, repasó sus apuntes para garantizar que no se le escapara ningún aspecto importante. Se requieren pruebas más sólidas sobre el abuso físico y emocional, evidencia que Aurora no pueda rebatir ni explicar con sus típicas excusas. Esta tarea se ve complicada debido a la falta de imparcialidad de los funcionarios encargados de la investigación. Es fundamental que actuemos con prontitud, pero manteniendo un cuidado extremo. Ante la posibilidad de que Aurora perciba que estamos cerca de descubrirla, podría optar por desaparecer con Marina o incluso tomar acciones extremas, alertó, permitiendo que las palabras flotaran en el ambiente como una advertencia concreta que ambos comprendían sin necesidad de mencionarla directamente. Esa pequeña ha sufrido pérdidas significativas, Gabriel. Es crucial no equivocarnos en este momento tan cercano a descubrir la verdad. El acogedor café a las afueras de Sevilla resultaba ideal para una cita discreta, alejado lo bastante del centro para reducir la posibilidad de coincidir por casualidad con personas conocidas de Aurora. Mientras Gabriel miraba a la mujer que estaba enfrente de él, Lucía Ortega, ésta movía de manera inquieta la cucharilla en su café con leche sin probarlo, manteniendo sus ojos atentos en la puerta como si aguardara la llegada repentina de alguien. Durante casi 1 año estuve empleado en Aurora, justo en el momento en que la pequeña llegó. Con voz temblorosa, Lucía empezó, sacando de su bolso desgastado un pequeño cuaderno con tapas azules. Al principio confié en lo que me contaba acerca de Marina, diciendo que tenía problemas y requería ser disciplinada, pero pronto descubrí que todo era falso, siguió, pasando el cuaderno a Gabriel con cuidado. Comencé a registrar cada detalle que presenciaba, los horarios extenuantes, las sanciones, las apariciones de ciertos representantes que siempre se retiraban con sobres generosos, relató, su tono volviéndose más seguro a medida que se expresaba, como si cada afirmación dicha la despojara de una carga imperceptible. Aurora me despidió al descubrirme fotografiando los hematomas en los brazos de Marina y me advirtió que arruinaría mi imagen si me comunicaba con alguien. Gabriel observó el cuaderno con cada vez más enojo, descubriendo fechas, nombres, explicaciones minuciosas e incluso imágenes meticulosamente adheridas que registraban de manera organizada el maltrato que Marina había padecido durante un largo periodo. Inquirió sobre la razón por la cual no había ido a la policía, aun cuando presentía la contestación antes de que Lucía mostrara una sonrisa amarga que no reflejaba en sus fatigados ojos. Ella le aseguró a Montenegro que había hecho todo lo posible, mostrándole una carpeta vieja con duplicados de informes sellados y correspondencia enviada a varias entidades. Reporté 3 quejas oficiales que fueron rechazadas sin ser investigadas. Me comuniqué con asistencia social y también me puse en contacto con una periodista local que, al principio, demostró interés. Enumeré con resignación las respuestas oficiales que siempre terminaban indicando que, después de las verificaciones necesarias, no se hallaron señales de peligro para la menor. Tras el tercer intento, 2 individuos que nunca habían entrado en la tienda de costura se presentaron en mi casa. Sabían dónde vivía y los nombres de mis padres mayores en Granada, mencionó en voz baja, con la mirada fija en algún lugar de la cafetería.
Me advirtieron que si vuelvo a intentar manchar el nombre de una mujer respetable, no serán tan comprensivos la próxima vez. Después de estar callado todo el tiempo, Rafael alzó la vista de su libreta con una mezcla de sorpresa y enojo en su rostro de experto. Con firmeza, expresó: «Es justo lo que precisábamos, señora Ortega», mientras capturaba de forma discreta algunas páginas con su dispositivo móvil. Explicó que el testimonio de la persona, sumado a la evidencia escrita, resultaría fundamental para crear un argumento contundente que incluso los aliados de Aurora no podrían desbaratar. Mientras señalaba los nombres mencionados en el bloc de notas que coincidían con los individuos previamente identificados en la pesquisa. Agregó que tendrían que solicitarle que haga una declaración oficial frente a la jueza Mendoza en una audiencia privada al principio, con el fin de prevenir que se divulguen detalles, mientras veía cómo el semblante de Lucía se volvía más pálido al pensar en confrontar a Aurora de manera oficial. «Comprendo su temor, créame, pero para rescatar a Marina, es fundamental que individuos valientes como usted se pongan en acción», finalizó, procurando infundir confianza y firmeza con su mirada. Después de un prolongado silencio, Lucía afirmó su compromiso, enderezándose en la silla como si la determinación recuperara algo de la dignidad que había extraviado durante los meses de mutismo obligado. Solicitó que le aseguraran resguardo, no solo para ella misma, sino también para sus progenitores, mientras observaba a Gabriel y Rafael, analizando si eran sinceros. Aurora cuenta con un respaldo importante, ya que hay individuos influyentes apoyándola, personas que han dedicado muchos recursos a su proyecto y no permitirán que una excolaboradora lo destruya. Avisó en voz baja, a pesar de que en ese momento la cafetería estaba casi desierta. Además, hay una información adicional que es importante que conozcan, algo que encontré por casualidad la semana previa a que me despidieran, comentó mientras se inclinaba hacia la mesa y sacaba de su bolso un pendrive que colocó con cuidado al lado del cuaderno. Aurora tiene pensado no permanecer en España por un periodo prolongado. Hallé boletos a nombre de las dos personas, con rumbo a una nación que no tiene convenio de extradición con España, con fecha de salida en 3 semanas. Al recibir esa noticia inesperada, Gabriel experimentó un estremecimiento que le recorrió la espalda, perturbando por completo el plan previamente acordado. Comentó en voz baja que el tiempo disponible era menor de lo anticipado, mientras compartía una mirada significativa con Rafael, quien se encontraba ocupado enviando mensajes urgentes desde su dispositivo móvil. Gabriel expresó su agradecimiento a la señora Ortega por su valentía, mencionando que ésta pudo haber sido crucial para salvar la vida de Marina, mientras tomaba con ternura las manos temblorosas de la mujer. Aseguró que se esforzarían al máximo por garantizar la seguridad de usted y su familia. Era plenamente consciente de que había adquirido un compromiso personal que trascendía sus deberes como dueño del inmueble que albergaba la tienda de costura. Es fundamental que actuemos con prontitud, pero también con una precisión absoluta. Un único fallo podría poner en alerta a Aurora y desperdiciar la sola posibilidad que tenemos de salvar a Marina antes de que sea tarde, terminó expresando, notando cómo la adrenalina empezaba a correr por su cuerpo, alistándolo para el enfrentamiento legal y táctico que se aproximaba, un conflicto para el cual, por primera vez en su trayectoria como empresario meticuloso, estaba dispuesto a jugárselo todo. Al anochecer en Sevilla, Gabriel fue contactado por su colaborador, Carlos, quien había estado observando discretamente la tienda de costura desde el café de enfrente. El empleado comunicó con premura al jefe que algo estaba ocurriendo. Su voz apenas se distinguía entre el bullicio de las conversaciones de fondo. Narró con precisión cada acción de Aurora al cerrar la tienda antes de lo previsto y cargar las maletas en un taxi, lo que hizo que Gabriel sintiera un aumento en sus latidos cardíacos. Carlos comentó que la niña acompaña a Aurora, mostrando signos de miedo, mientras esta última observa constantemente a su alrededor como si temiera ser perseguida. Su respiración se aceleraba levemente, lo que sugería que posiblemente se estaba desplazando para mantener el objetivo a la vista. Inquirió sobre cómo proceder en ese preciso instante en que el taxi comenzaba a moverse, mostrando claramente su nerviosismo al aguardar directrices concretas para afrontar una circunstancia para la cual ningún entrenamiento como asistente ejecutivo lo había capacitado. Gabriel dio la orden de seguir a las personas de manera discreta y mantenerlo al tanto de todo lo que hicieran, mientras se apresuraba a ponerse la chaqueta y buscar las llaves de su vehículo,
lamentando la rápida evolución de los hechos. Rápidamente, Rafael notifica a la jueza Mendoza y a las autoridades policiales. Le indicó a su abogado que Aurora está tratando de escapar con Marina, mientras él ya estaba discando números en su teléfono con la destreza adquirida durante años de situaciones legales complicadas. Existen motivos que nos hacen pensar que la niña se encuentra en grave riesgo en este momento. Utiliza todas nuestras conexiones para obtener una orden de protección de emergencia, añadió mientras descendía rápidamente por las escaleras hacia el aparcamiento subterráneo, sin posibilidad de aguardar el ascensor. Establece comunicación de manera segura con el aeropuerto y la terminal ferroviaria. Al sentir la adrenalina recorrer su cuerpo, decidió que era crucial evitar que salieran de la ciudad y comenzó a planificar las posibles rutas de escape que Aurora podría utilizar. Frente a la estación de Santa Justa, el taxi se detuvo. Carlos observó cómo Aurora y Marina bajaron rápidamente. Aurora arrastraba a la niña de un brazo y llevaba 2 maletas pequeñas en la otra mano. Después de circular a gran velocidad por las calles de Sevilla, Gabriel llegó poco tiempo después y estacionó su coche de manera incorrecta en la zona destinada a la carga y descarga. Se adentró rápidamente en la estación, buscando con ansiedad entre la muchedumbre a Marina, tratando de divisar su conocida silueta, consciente de que cada instante que transcurría incrementaba considerablemente la posibilidad de no volver a verla jamás. Carlos comunicó por teléfono que había observado cómo se dirigían hacia la plataforma número 4. Su voz se escuchaba entrecortada debido a la prisa. Al indicar que el tren hacia Madrid partirá en un cuarto de hora, le brindó a Gabriel la información esencial que necesitaba en medio de la multitud de pasajeros y equipajes, sin prestar atención a las miradas de desaprobación y los comentarios sorprendidos que recibía. En el andén número 4, había mucho movimiento. Los pasajeros subían al tren de manera organizada, verificando sus boletos y colocando sus maletas, sin percatarse del conflicto que estaba a punto de surgir en medio de la cotidiana escena. Gabriel vio a Aurora cerca del extremo del andén, sosteniendo firmemente el brazo de Marina mientras aguardaban para subir al tren. La niña tenía la mirada baja y los hombros caídos, mostrando sumisión, en contraste con la nerviosa energía de su acompañante. Con una voz fuerte, Gabriel llamó a Aurora, haciendo eco en el andén y logrando que muchas personas voltearan hacia él al mismo tiempo. Al avanzar con firmeza, expresó que no era posible llevarse a la mujer. Observó cómo el rostro de ella pasaba de la sorpresa al pánico, con sus ojos buscando una salida inexistente. Aurora siseó entre dientes, apenas conteniendo la furia en su voz, mientras jala a Marina para ponerla detrás de ella, usándola como escudo humano. Argumentó que se trataba de un tema familiar y que no debían entrometerse, alzando su tono de forma intencionada para que los pasajeros a su alrededor pudieran escuchar, generando de inmediato una historia en la que se presentaba a sí misma como la perjudicada. Nos está hostigando este individuo, trata de evitar que mi sobrina y yo vayamos a ver a nuestra abuela enferma, dijo dramáticamente, hablándole en ese momento al guardia de seguridad que se aproximaba con un gesto de cautela profesional. Necesitamos ayuda. Lleva varios días siguiéndonos, rogó con lágrimas cuidadosamente provocadas que empezaban a recorrer su rostro maquillado, al mismo tiempo que Gabriel percibía cómo la situación cambiaba en su contra rápidamente, sabiendo que para cualquier testigo él era el atacante y ella la madre que protegía a su hija asustada. En este momento, el guardia de seguridad se encontraba en medio de Gabriel y Aurora, con su mano derecha colocada de manera preventiva en la porra reglamentaria, analizando la situación con mirada experta para identificar posibles peligros. Con voz decidida pero serena, indicó al caballero que se alejara, colocándose frente a Aurora y Marina en actitud protectora. Gabriel no retrocedió al afirmar que la mujer estaba reteniendo a la pequeña, sabiendo que debía actuar rápidamente para evitar que Aurora se fugara. Siguió hablando sobre la niña llamada Marina Vázquez, de 8 años de edad, y explicó que la mujer no poseía la tutela legal de la menor. Sacó del bolsillo interior el expediente elaborado por Rafael, el cual incluía reproducciones de los papeles más importantes. Mostró evidencia de maltrato infantil, trabajo ilegal de una niña y engaño financiero, mientras trataba de mantener la calma a pesar de la emoción que sentía. Informó que la policía y una jueza de familia se acercaban con una orden de protección urgente. Mientras tanto, notó cómo la expresión del guardia oscilaba entre la incertidumbre laboral y la inquietud personal.
Al notar la indecisión del guardia, Aurora aumentó su representación teatral, llorando sin consuelo mientras abrazaba a Marina con una firmeza que parecía de cuidado. Con voz entrecortada, la persona afirmó que las afirmaciones eran falsas, describiendo al hombre como el propietario de su vivienda, obsesionado con su sobrina y acosándolos debido a su rechazo a sus avances. Esto provocó murmullos de indignación entre varios pasajeros, quienes dirigieron miradas acusadoras hacia Gabriel. Deseo simplemente sacar a Marina de este lugar, junto a su familia que velará por ella, retrocediendo poco a poco hacia la puerta del tren y manteniendo su papel de inocente afectada. Rogó al guardia que les permitiera abordar el tren, expresando su temor. El guardia mostraba mayor disposición a dejar que la mujer angustiada y su hija se alejaran de lo que consideraba una circunstancia de riesgo. Cuando Rafael surgió corriendo por el andén, en compañía de 2 agentes de policía con uniforme y una mujer de mediana edad de semblante serio, quien Gabriel reconoció de inmediato como la jueza Mendoza, llegó el momento crucial. La jueza, con una voz firme y sin posibilidad de discusión, comunicó la necesidad de una orden judicial urgente para proteger a la joven Marina Vázquez, mientras entregaba un documento oficial al guardia de seguridad. La custodia de la menor a cargo de Aurora Vázquez ha sido suspendida de manera temporal hasta que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de las denuncias formuladas. Mientras tanto, los agentes de policía se ubicaron estratégicamente para impedir cualquier posible escape. La menor será colocada temporalmente bajo la custodia del Estado en un centro especializado, donde se le brindará asistencia psicológica y médica. Agregó que su atención profesional estaba ahora centrada en Marina, cuyo frágil cuerpo temblaba notablemente ante la inesperada conclusión de los eventos que no lograba comprender del todo. La metamorfosis de Aurora ocurrió de manera repentina y aterradora. La máscara que representaba a una madre preocupada se deshizo, mostrando un rostro distorsionado por la ira y la calculadora frialdad que siempre había permanecido oculta. Alzó la voz, declarando con firmeza que el objeto en cuestión le pertenecía, interrumpiendo así su relato meticuloso. Sus dedos se aferraron al brazo de Marina con tanta intensidad que la niña emitió un gemido de dolor. Siguió diciendo que no contaba con evidencia alguna, mientras señalaba con acusación a Gabriel y trataba de retroceder hacia el tren, llevando a Marina consigo en movimientos cada vez más frenéticos y desordenados. Existe una conspiración en mi contra por parte de todos ustedes. Entre gritos, la mujer acusó a los demás de tramarse en su contra para arrebatarle lo que legítimamente le pertenecía. A pesar de haber contado con el apoyo de los pasajeros anteriormente, estos se alejaron alarmados al notar la intensidad de su reacción y la discrepancia entre sus palabras actuales y su anterior actitud maternal. El desenlace sorprendió a todos al provenir de un lugar inesperado. En medio de la disputa, Marina, que había guardado silencio todo el tiempo, de repente logró liberarse del control de Aurora con una fuerza impulsada por la desesperación que había acumulado a lo largo de los años. Con una voz tenue pero firme, expresó su negativa a acompañar a Gabriel, rompiendo su silencio desde que él la había conocido. Sus ojos profundos reflejaban ahora una pizca de vitalidad y decisión al alejarse titubeante de quien la tenía cautiva. Con el constante trabajo de costura, mis manos están adoloridas, expresó mientras mostraba sus diminutos dedos con señales de heridas y durezas. Expresó que no puede asistir a clases, ni divertirse, ni socializar con otros niños, cada palabra cobrando intensidad a medida que recuperaba su voz, que había estado callada por mucho tiempo. Al final, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas blancas, ella mencionó que la golpea si no logra terminar de confeccionar los vestidos, volviéndose hacia Gabriel de manera instintiva, quien fue el único adulto que demostró verdadera preocupación por ella sin esperar nada a cambio. En la sala de juicios del Tribunal de Familia reinaba un silencio serio mientras Aurora, sin su maquillaje característico y vistiendo prendas modestas facilitadas por la prisión, recibía el veredicto con un rostro imperturbable. La jueza Mendoza, con determinación en su voz que llenaba la sala casi desierta, dictaminó la culpabilidad de Aurora Vázquez por abuso continuado de menores, utilización laboral indebida de una menor, malversación financiera y sustracción indebida de los bienes heredados de Marina Vázquez. La audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada para salvaguardar la identidad de la menor involucrada. Se le sentencia a 8 años en la cárcel, sin opción a libertad condicional en los primeros 5,
y también deberá devolver por completo todos los objetos robados ilegalmente del patrimonio de la menor. Prosiguió, mientras los dedos de Aurora se tensaban sobre la mesa de la defensa, el único indicio visible de la tormenta de Sentim. Vientos que seguramente estaba experimentando en su interior. Además, la magistrada indicó que se llevará a cabo una minuciosa pesquisa de todos los empleados relacionados con este asunto, cuyos datos ya han sido enviados a la Fiscalía Anticorrupción. Con un gesto que representaba el término de una situación angustiante para Marina, la jueza cerró el expediente. Desde el rincón de la habitación, Gabriel miraba con atención, procurando ocultar sus emociones a pesar de la gran alegría que experimentaba al presenciar la merecida resolución para la niña que transformó su existencia de formas inesperadas. Desde el rescate dramático en la estación, han pasado 3 meses llenos de declaraciones, comparecencias iniciales, análisis psicológicos y encuentros inacabables con asistentes sociales y abogados expertos en leyes familiares. Marina había estado en un centro especializado para jóvenes que habían sufrido abusos, donde finalmente recibía cuidados médicos apropiados, comida regular, y lo más importante, la posibilidad de disfrutar de su infancia sin temer castigos ni tener que trabajar sin descanso. Rafael, que estaba a la par de Gabriel, le dio un leve golpecito con el codo para atraer su mirada, indicando con un gesto delicado la entrada lateral por la que Marina llegaba en ese momento, acompañada de su terapeuta y una asistente social. La metamorfosis resultó impresionante. A pesar de seguir siendo delgada, la pequeña mostraba un aumento de peso y un tono más saludable en sus mejillas. La actitud de la persona ya no denotaba la tensión constante de antes, y lo más sorprendente era que sus ojos transmitían ahora interés y vitalidad en vez del vacío aterrador que Gabriel observó por primera vez en la tienda de costura. Marina lucía un modesto vestido de color azul y tenía el pelo recogido en una coleta pulcra. Sin embargo, lo que la transformaba por completo era la leve sonrisa que se formó en sus labios al divisar a Gabriel entre los presentes. La juez comunicó que la niña estará en cuidado temporal hasta que se resuelva por completo su situación, revisando detenidamente un expediente nuevo con gesto reflexivo. Contamos con múltiples familias evaluadas que han manifestado su interés en recibirla. Sin embargo, también hemos recibido una petición especial que ha sido examinada detenidamente por el tribunal. Prosiguió, dirigiendo la mirada hacia Gabriel, quien notó cómo su corazón empezaba a latir más rápido en previsión de lo que se diría a continuación. Gabriel Montenegro ha presentado una solicitud formal para ser tutor temporal de Marina. Existe la posibilidad de comenzar un proceso de adopción una vez finalizado el periodo de adaptación recomendado por los especialistas. En un ambiente de silencio absoluto, la magistrada detallaba los fundamentos que respaldaban esta alternativa. Los informes positivos de los especialistas que habían presenciado las visitas entre Gabriel y Marina, la estabilidad tanto económica como emocional del peticionario, su evidente dedicación al bienestar de la menor, y quizá lo más relevante, el lazo especial que había surgido entre ellos desde su primer encuentro en la tienda. La jueza, con una sonrisa leve que suavizaba su expresión seria, le comunicó a Gabriel que Marina ha manifestado en varias ocasiones su intención de residir con él, señor Montenegro. A pesar de que generalmente damos preferencia a hogares tradicionales para la acogida, en esta situación excepcional, el juzgado cree que continuar fortaleciendo la confianza ya existente sería lo más favorable para su bienestar emocional. Así lo indicó al firmar el expediente oficial que concedía a Gabriel la tutela temporal por un plazo inicial de 6 meses, con la condición de recibir visitas periódicas de seguimiento por parte de los servicios sociales y participar en sesiones obligatorias de terapia familiar. Cuando todos los trámites legales concluyeron, Marina se acercó con timidez a Gabriel. Después de dudar un momento, mostrando las heridas emocionales que aún tenía, extendió sus brazos pequeños en un gesto de confianza total y universal. Gabriel se inclinó para estar a la altura de la niña, rodeándola con suavidad como si tuviera en sus brazos algo sumamente valioso y frágil, experimentando la tensión en su garganta al darse cuenta de la gran responsabilidad que había decidido aceptar. ¿Es cierto que compartiré mi hogar contigo?, Marina inquirió en voz baja pero llena de esperanza, mientras sus ojos profundos analizaban el semblante de Gabriel en busca de cualquier indicio de incertidumbre o remordimiento. Con delicadeza, contestó afirmativamente, sabiendo que este instante se convertiría en un recuerdo imborrable,
marcando el comienzo de una etapa totalmente distinta en su existencia. Le había acondicionado una habitación con libros y juguetes. Además, en las cercanías hay un colegio encantador donde podrá entablar amistades. Observaba cómo la niña se emocionaba cada vez más con cada una de sus palabras. Aseguró que no tendrías que volver a realizar labores de costura si así lo deseabas, al ver cómo Marina escondía sus manos, aún mostrando las secuelas de largos años de esfuerzo en condiciones difíciles. A no ser que sea para confeccionar prendas para tus muñecas, por supuesto, siempre y cuando tengas ganas, terminó con una sonrisa que recibió como respuesta la primera carcajada sincera que Marina había soltado. Un sonido claro y puro que llenó la austera sala del tribunal como una señal de esperanza y de las múltiples oportunidades que se presentaban ante ellos. Los amplios ventanales del ático de Gabriel dejaban entrar la suave luz dorada del atardecer sevillano, iluminando el salón con tonos cálidos que chocaban con el aire fresco del aire acondicionado, contrarrestando el intenso calor de julio. Habían pasado 6 meses desde la fecha en el tribunal, un periodo de ajuste recíproco, de continuo aprendizaje, de logros menores y contratiempos esporádicos en la búsqueda de la rutina deseada para Marina. Desde la cocina abierta, Gabriel miraba a la niña, quien estaba sentada en la alfombra con las piernas cruzadas, dedicada por completo a los deberes de verano que su maestra le había dado para seguir aprendiendo, ya que Marina había demostrado un gran deseo de saber una vez que superó su temor a cometer errores. El bolígrafo trazaba líneas con firmeza en la hoja, contrastando con la rigidez de la máquina de coser. Gabriel experimentó una sensación de satisfacción al observar los avances educativos de la niña, quien había recuperado rápidamente el tiempo perdido durante sus años de soledad. Además, destacaba en asignaturas como matemáticas y literatura, sorprendiendo y alegrando a sus maestros. Al principio, todo resultó complicado. Al caer la noche, Marina se veía atormentada por terribles sueños que la hacían despertar sobresaltada, temiendo que Aurora apareciera de nuevo para llevársela o castigarla por revelar secretos. Durante las primeras semanas, la niña continuaba usando siempre las mismas 2 o 3 prendas, a pesar de tener un armario lleno de ropa nueva que permanecía prácticamente sin usar, como si creyera que las demás prendas se esfumarían de manera mágica si las llegaba a utilizar. Con frecuencia, los alimentos no se terminaban y se guardaban cuidadosamente en servilletas o bolsillos, una táctica para sobrevivir que se había adoptado tras años de escasez constante y que costó eliminar por completo. Sin embargo, para Gabriel resultaba especialmente doloroso ver cómo Marina, al comienzo, se esforzaba continuamente por encontrar labores que hacer, sin poder simplemente divertirse o descansar, sin la sensación de tener que demostrar su valía en el hogar, consultando una y otra vez si podía colaborar con la limpieza o la organización, sus manitas siempre activas, siempre deseando ser de ayuda para evitar una sanción que ya no estaba vigente. La doctora Lucía Moreno, psicóloga, desempeñó un papel crucial en el proceso de recuperación. Al principio, los visitaba 3 veces por semana, pero ahora se reúne con ellos cada 15 días. Durante estas sesiones, se alternan entre terapia individual para Marina y sesiones conjuntas donde Gabriel trabaja en cómo reaccionar de manera apropiada a los efectos del trauma. Durante una de las primeras consultas privadas, la doctora le había mencionado a Marina que la confianza no se forma rápidamente, sobre todo si ha sido quebrantada de manera significativa, mientras Marina se entretenía dibujando en la habitación contigua. Requerirá un periodo para entender que tu amor no está condicionado a su eficiencia, que no se desvanecerá si comete equivocaciones, que su valía como individuo no está ligada a lo que pueda ofrecerte, había seguido explicando, asistiendo a Gabriel a transitar por el intrincado laberinto de sentimientos y conductas que definían el proceso de recuperación de un niño afectado por un trauma. Gabriel, será importante que tengas calma contigo mismo, ya que no hay instrucciones precisas para asumir de repente el rol de padre de una niña con este trasfondo. Con una expresión comprensiva, había agregado, indicando la libreta en la que detallaba cuidadosamente cada sugerencia, como si estuviera estudiando para una prueba crucial, demostrando así la transformación del empresario antes pragmático, que evaluaba cada elección basándose únicamente en beneficios y eficacia, ahora influenciado por un afecto paternal que desconocía por completo. Momentos breves del día a día han sido puntos de cambio importantes en su vínculo. En la ocasión inicial en que Marina decidió tomar más comida sin autorización,
Fue cuando Gabriel la sorprendió experimentando con varios vestidos frente al espejo y mostrando una sonrisa a su imagen. Y también cuando regresó a casa del trabajo para hallarla profundamente dormida en el sofá, con el libro de cuentos desplegado sobre su pecho y una expresión de completa tranquilidad en su rostro. Sin embargo, el instante más significativo surgió después de 3 meses viviendo juntos, cuando Marina mencionó de manera informal algo que transformaría la situación por completo. Mi maestra dice que requiero tu firma en la autorización para la excursión al planetario, papá. La palabra se había deslizado sin querer de su boca, tomando a los dos por sorpresa, dejando a Marina petrificada en la cocina con una mirada de alarma, como si hubiera cometido un grave fallo. Gabriel, conteniendo la emoción que de repente le apretó la garganta, respondió con aparente calma al firmar el papel, asegurando: por supuesto, amor, no me lo perdería por nada del mundo. Esa noche, tras poner a dormir a Marina, se concedió el llanto por vez primera en muchos años, lágrimas silenciosas de felicidad y compromiso que señalaban el inicio de una conexión que jamás había anhelado, pero que ahora determinaba por completo su vida. A partir de esa fecha, Marina comenzó a usar la palabra papá de manera cada vez más frecuente para referirse a Gabriel. Con el tiempo, esta palabra se convirtió en la manera habitual de dirigirse a él, provocando en Gabriel sentimientos de orgullo, agradecimiento y responsabilidad hacia el cuidado de la niña que la vida había cruzado en su camino. ¿Cuál es tu opinión acerca de este relato? ¿En qué lugar estás disfrutando de la música? Tal vez escuchando música en el coche mientras preparas la cena o antes de irte a dormir. Hazme saber en la sección de comentarios. No olvides que darle me gusta y suscribirte no tiene ningún costo y contribuye significativamente al crecimiento de este canal. No hace falta completar ningún documento ni dar información personal. Solo tienes que pulsar en los botones de me gusta y suscribirse. Cada vez que recibo un me gusta o una nueva suscripción, me impulsa a continuar escribiendo relatos como el que acabas de disfrutar, como La deuda. Asimismo, al habilitar las notificaciones, serás el primero en recibir aviso cuando publique material fresco. Agradezco tu compañía durante este relato. Si el contenido fue de tu agrado, compártelo con alguien que creas que pueda encontrarlo interesante. Hasta la próxima narración. Un cálido abrazo.